Te doy la bienvenida a Emociones Encontradas, el podcast en el que exploramos el complejo mundo de nuestras emociones. Soy Alejandra Caicedo, psicóloga clínica y fundadora de Refugio. Y este es un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema que tiende a movilizar muchísimas emociones. A quien lo vive, especialmente a quienes lo rodean, a la persona e incluso a todos, porque es un tema que es muy sensible. Y para hablar de este tema tan importante, que es el duelo perinatal, nos acompaña Mariana Rodríguez, quien es psicóloga, por un lado, pero además también es mamá y ha vivido en carne propia lo que es vivir un proceso tan complejo como es este tipo de duelo. Mari, bienvenida, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Aleja, gracias por la bienvenida, gracias por la presentación. No, a ti, gracias por acompañarnos. Para mí es súper importante que las personas que nos escuchen sepan un poquito de ti, de quién eres. Entonces, si quieres, iniciemos por ahí. ¿Quién es Mariana? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, como estabas diciendo, yo soy psicóloga, pero más allá de eso, el tema del duelo perinatal es importante para mí porque es una experiencia, es algo que yo viví. Mi primer embarazo fue con Matías y a la semana 34 Mati murió y ahí es donde yo conocí lo que es el duelo perinatal y escuché por primera vez lo que es eso. Am, El duelo perinatal es cuando el bebé nace y muere al poco tiempo de haber nacido o a los pocos días de haber nacido. Y también está el duelo gestacional, que es cuando el bebé muere dentro del vientre durante las semanas de gestación. Es un tema que para mí es muy importante porque siento que no se habla, no se toca y cuando muere un bebé la gente asume que es un bebé y ya y que uno tiene que superarlo y seguir adelante. Entonces, cuando me dijiste, hablemos de esto, pues para mí el tener espacio, cada espacio que yo pueda tener para hablar de Mati y del duelo y de la importancia de su vida en mi vida es algo a lo que yo le voy a hacer espacio sí o sí. Una cosa que creo que es importante decir es que yo soy mamá en duelo, pero también soy mamá arcoíris. Sé que no todas las mamás tienen esa suerte o esa bendición de poder tener un bebé arcoíris o todavía están en el camino de buscarlo. Entonces, lo digo es porque no para todo el mundo es fácil escuchar mi historia completa. Ok. Para quienes no saben qué es mamá arcoíris, ¿qué es ser mamá arcoíris? Arcoíris, pues yo estoy intentando hacerle un cambio a ese nombre en realidad, pero primero te voy a contar la historia de lo que es mamá arcoíris. Mamá arcoíris se dice que es la maternidad que viene luego de la pérdida de un hijo, ¿sí? Sea gestacional, perinatal o neonatal. Am, y es este bebé que viene luego de la tormenta, ¿sí? Porque te digo que yo quisiera cambiar ese concepto porque creo que el arco iris no necesariamente tiene que ser un bebé, el arco iris tiene que ser el cambio que viene dentro de uno y el cambio que se da con la pérdida de un hijo, porque pues eso lo hablaremos quizás un poquito más adelante, pero todo tu ser cambia. Y ese siento yo que es el arco iris real, la persona que uno se construye luego de esa pérdida. Wow, ok. Sí, porque es un término que uno escucha mucho, pero pueden haber muchas confusiones de lo que es. Entonces, eso quiere decir, Mari, para quienes nos escuchan, que tú tuviste la pérdida de Mati y ahora eres Ujú. mamá de Fede. De Fede. Ajá, sí, señora. Ok, ok, Así es. perfecto, perfecto. Ok, y adentrándonos en este tema, Mari, cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre estos tipos de duelo. Obviamente cada experiencia es diferente, pero como hay tanto Mm, desconocimiento de lo que realmente es un sí. duelo perinatal, ¿qué implicaciones tiene diferente un duelo gestacional, un duelo perinatal, un duelo neonatal? ¿Cuáles son un poquito estas diferencias para quienes nos escuchan? Pues la diferencia es básicamente en qué momento muere el bebé. Si muere dentro del vientre es gestacional y esto también tiene que ver si muere después de unas semanas en donde ya el bebé se convierte viable. En el embarazo no le dicen eso, ya hay viabilidad de que el bebé sobreviva si llegan a ser. Y la muerte gestacional puede suceder por muchísimas razones, por algún accidente, porque se enredó el cordón umbilical alrededor Hay muchas razones y a veces no hay razones, simplemente el bebé no sobrevive. Am, la muerte perinatal es cuando el bebé muere
a las pocas horas o a los primeros días de haber nacido. Y la neonatal y la perinatal allí se unen un poco, porque también neonatal es justo después de haber nacido, como hasta el primer mes, más o menos, si no me equivoco. Em, la razón de la muerte no tiene nada que ver con el duelo, sí, con el nombramiento del duelo, sino simplemente es el tiempo en donde sucede. Em, y cada uno de estos duelos tiene implicaciones distintas, porque cuando Mati nace, pues sí, obviamente está todo este susto de lo que puede suceder, pero todavía hay como ese tris de esperanza de que quizás todo va a estar bien. Mientras que en la muerte gestacional, pues yo siento que tener que dar a luz o un parto o una cesárea a un bebé que ya sabes que murió debe ser extremadamente doloroso. Usualmente no hay acompañamiento en esto, ¿no? En los primeros momentos, y el poco acompañamiento que hay es torpe y a veces se convierte en un factor de riesgo para el avance del duelo y para la aceptación, para todo esto, todo este proceso del duelo. Y también el momento en donde el bebé muere puede ser un factor de riesgo para las mamás también, porque si es muy temprano en la muerte gestacional, a veces ni siquiera te dejan ver al bebé. Hace unos cuantos años simplemente te decían, no, eso se votó y ya. No lo dejan nombrar, no lo dejan cargar, no dejan, hay muchas cosas que todavía no lo reconocen como un bebé, pero para mí es, ¿sí? La maternidad cuando es deseada es una maternidad que desde el día uno en que la varita se pone positiva, pues uno ya empieza a hacerle planes, ¿sí? Uno empieza si es niña le voy a poner este nombre, si es niña le voy a poner este nombre, a comprarle la ropa, a comprarle la cobijita, las mediecitas. Ay, ojalá le guste nadar, le gusten los libros, sí. X, Y, Z. El plan que uno le va armando a su hijo sucede desde el primer momento, a veces antes, ¿sí? Y ese es otro duelo aparte, que es la parte de la infertilidad. Pero todas estas pérdidas son válidas y creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en el acompañamiento del duelo perinatal o gestacional, es que no se valida como una persona, ¿sí? Em, pero cuando a ti te toca parir un hijo, esté vivo o no esté vivo, es tu hijo, ¿sí? Mm, y hay una fundación que se llama Todos los bebés nacen y es por eso, porque no se pierde, nace, o sea, no es que se pierde, yo sé dónde está. Claro, ¿Mm? ok. Entonces, yo siento que esta es una de las cosas que no se habla, que no se toca, Ujú. y es muy difícil de hablar. Han pasado 3 años para que yo pueda estar sentada acá y un trabajo enorme de terapia y de acompañamiento y de un montón de cosas que hacen que yo pueda estar acá y hablártelo tan tranquila. Y creo Sí, que ese es otro de mi esperanza con este podcast y con hablar tanto de Mati y de hablar de mi duelo es darle esperanza a las mamás que están empezando. total, totalmente. Y creo que esto de lo colectivo y el darnos cuenta que el sufrimiento, aunque es muy privado, no significa que en lo público y en lo colectivo no haya un sostén, ¿no? Y no hayan otras mamás que hayan atravesado. Nunca será una misma experiencia, pero por lo menos que Sí, comprenden el dolor. sí, y este es un dolor que, nuevamente, yo fui a terapia, yo hice el acompañamiento, pero que es un dolor que nadie lo entiende como la persona que lo ha pasado. Porque la invalidación que viene, los atropellos médicos que vienen, un montón de cosas que a veces son difíciles de explicar por qué eso me duele. No sé cómo explicarte por qué me dolió tanto que las enfermeras estuvieran hablando de mi hijo a 2 pasos, asumiendo que yo me había dormido o que yo no las podía escuchar, pero pues que
es un irrespeto a lo que yo estoy viviendo y es un irrespeto a mi dolor. Ujú, ujú. Pero la gente dice, bueno, es que están haciendo su trabajo, bueno, es que sí, a justificar mucho el por qué. Entonces eso lo hace solitario. Ujú. Lo solitario y le sumamos a la gran desinformación que hay, además de este tema, Exacto. que justamente para eso estamos aquí y también esto nos lleva un poco, Mari, a hablar de unos mitos que existen Mm, alrededor de este tipo de duelos que me encantaría que los desmitificáramos a través de tu Adelante. conocimiento y de tu experiencia. Unas frases que vienen obviamente de este desconocimiento las vamos a poner aquí y pues la idea es que podamos tener de nuevo tu conocimiento y tu experiencia para verlo desde otro lugar. La Sí. primera frase que se tiende a escuchar mucho es que es un duelo que se debe superar rápido y seguir adelante porque como no fue un ser, ¿no? Que vivió y que Ah, estuvo, tiende a tener esa creencia. ¿Tú qué dirías de eso? primero inhalo y exhalo, ¿no? Am, Porque esta es uno que da mucha rabia, que la primera emoción es rabia y Sí, es mi hijo. Yo lo creé, yo lo gesté, ¿sí? Es una persona que estuvo en mi cuerpo, y más allá de eso, es una persona que yo le planifiqué una vida. Quizás no iba a vivir esa vida, pero yo le la tenía soñé. planes, exacto, le tenía sueños para él, ¿no? Y solo la persona que ha perdido a su hijo puede entender el dolor tan grande que es. Y mira, lo que yo te decía hace poquito, sí, yo puedo hablarlo tranquila, puedo echar chistes, puedo reírme, puedo hacer un montón de cosas con mi dolor porque aprendí a vivir en él y a transitarlo y a hacerle espacio en mi vida. Pero no hay día en que yo me pare y yo no piense en más. Entonces, no es un dolor que se vive rápido, no es un dolor que se supera, el dolor del duelo no se supera, el duelo de un hijo se integra en la vida, se le hace espacio y aprendes a cómo reconstruir tu vida alrededor de eso. Aprendes a hacer una vida que sea valiosa, que sea importante, que esté llena de felicidad, de amor, de un montón de cosas, pero es un duelo que seguirá, solo que su interpretación cambia. Ok, perfecto, perfecto. Súper importante tener eso sobre la mesa, sobre todo porque casi siempre se tiende a pensar, no, el duelo se termina en un año, ¿no? Un duelo que no termina es patológico, ¿no? Y esto nos hace mucho Uf, daño. también la tengo. Mm. Ujú. Sí, 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 también. También me pasó y era, ¿todavía? ¿Todavía estás así? Y yo, sí, todavía estoy así. Y pues esto lo habíamos hablado fuera del podcast, pero a mí, pues debido a ciertas situaciones que ocurrieron, yo empecé a tener síntomas de estrés postraumático, ¿no? Entonces era también la invalidación de por qué vas a tener. Y el estrés postraumático es algo que sucede mucho en mamás en duelo y tiene que ver con lo que yo hablaba hace poquito de el atropello médico, de la forma en que lo tratan a uno, de la tragedia que viene alrededor de perder un hijo y el manejo médico que se le da tiende a unirse y causar este tipo de síntomas en las mamás en duelo. Ujú. Ok. Entonces ellos me decían, como, por ejemplo, para mí era muy, es todavía, es. La última vez fui porque tenía amigdalitis y aún así empecé a tener todos los síntomas de un ataque de pánico, ¿no? Eh, o sea, yo ya debería estar bien cuando yo entro al hospital en donde nació y murió Mati, que es donde nació Federico igual. Ujú. Eh, pero para mí es muy difícil estar en la sala de emergencias de maternidad, sí. Entonces, luego que tú tienes un hijo vivo y tú estás lactando, cualquier tipo de urgencia igual te toca ir por la misma parte de maternidad, así no estés embarazada. Eh, entonces, por esa razón,
mis, te puedo decir que el decir ya esto lo tienes que haber superado, no es cierto. No se vuelve patológico, no se vuelve, no se vuelve invivible, pero no es algo que vas a superar de un día al otro y no es algo que haces 365 días hoy, ya. No. Claro. Ok, perfecto. Entonces, mito completamente, nada que ver, lo desmitificamos. Adiós. Ok. Hay otro que también se dice mucho y es mejor no hablar del tema o no hablarlo nunca para evitar ese dolor. Yo siento que este va a depender de la persona, Ujú. porque para mí es importante nombrar a mí, ¿sí? Para mí es importante decir es que Mati, cuando yo estuve embarazada con Mati tal cosa, eh, sobre todo porque como tengo dos embarazos, entonces a veces yo hacía la comparación de, no, en el embarazo de Mati, y había gente a mi alrededor que se incomodaba, ¿sí? Pero eso es su responsabilidad, no la mía. Sin embargo, es como yo vivo mi duelo. Yo conozco otras personas que estén en lo correcto o no, yo no soy quien para decir eso, pero hablar de su duelo es una cosa que todavía no la logran hacer y que otra persona les hable de eso, les mueve muchísimo el dolor y no lo quieren hacer. Entonces, yo diría que este mito es muy dependiente de cada quien, pero sí pienso que es importante, la mayoría de las mamás lo que queremos es que nombren a nuestros hijos, que hablen de nuestro embarazo, que se toque el tema. Y más allá de que se toque el tema, Aleja, yo creo que es sentir que hay un espacio seguro para que yo pueda hablarlo, Ujú. ¿sí? Yo no necesito que cada 20 segundos me digan, y entonces estuviste embarazada, y entonces, ¿cómo fue el embarazo? Yo no tengo problema en hablarlo, pero quiero saber que si yo quiero tocar el tema de Mati, si yo quiero hablar de mi hijo, si yo, pues porque yo lo hablo naturalmente, ¿no? Entonces la gente que no lo sabe, pues me toca hacerle el contexto y el background, como me tocó en algún momento contigo también. Que ese sea un lugar seguro en donde si yo lo voy a hablar, no me digan, ay, no, pero ya eso pasó, mejor no hablar de eso. Sobre todo cuando estaba embarazada con Federico, pues tú me conociste yo embarazada de Federico, y el hablar del embarazo de Matías era algo que incomodaba mucho a la gente. Entonces creo que el segundo mito que tú me dices es más para por la incomodidad del otro Ok. que por la de uno mismo. Ok, que eso lleva más como a este respeto por el proceso de la mujer que lo está viviendo y Ujú, habitando, ¿no? Como escuchar mucho su necesidad. Si necesita exactamente. hablarlo, si necesita, por lo contrario, en este instante no, pues se respeta eso, ¿no? Como este cuidado frente al ser que lo está Y viviendo. poner tu incomodidad a un lado, ¿no? Como poner tu incomodidad de que ella lo hable a un lado. Este espacio es para la persona que lo está sufriendo. Ujú, total, ok, perfecto, perfecto. Y el último mito que quería traer sobre la mesa es que tener otro bebé va a superar ese duelo. Y sí, también lo escuché. Tampoco es cierto. Eso es completamente falso. Mm, yo conozco mamás que perdieron sus hijos hace 30 años y todavía les duele. Un hijo nuevo es un hijo nuevo. Es un hermano para el hijo que tú perdiste. Punto. A ti no te dicen, ay, es que te vamos a comprar un papá nuevo. Ay, es que te vamos a comprar una abuelita nueva. No, eso no existe en otros duelos. Entonces es irreal pensar que en el duelo perinatal o gestacional existe. No, Ok, mito desmitificado. Completamente. completamente, perfecto. Y con este contexto, Mari, que ya hemos hablado, que qué es este duelo, cómo se diferencia de otros, estos mitos, me encantaría que pudiéramos ahora ahondar un poquito más en tu experiencia vivida, que antes que nada, gracias por compartirla. Esto obviamente es un súper honor tenerte aquí. Pero sé que tu experiencia probablemente la necesitará otra persona escuchar y desde tu proceso que Mm. has vivido, entonces ya nos has hablado de lo general, un poco lo que ha pasado con Mati, con Fede, que llega después de un tiempo. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, em, yo quedé embarazada con Mati en la pandemia. Entonces, además de
todo lo que significa un embarazo, un primer embarazo, ¿no? Y esa ansiedad y ese no sé qué es lo que está pasando y este cambio en mi cuerpo, si es normal, no es normal, estaba el susto del COVID. Entonces, cualquier tosecita, no, sí, porque además, pues al principio, durante la pandemia a uno le metía mucho ese susto de COVID te va a matar cualquier cosa que está a tu alrededor, ¿no? Mm, es más, el día que Mati nace y pues se dan cuenta de toda la situación que él tiene, me preguntaron si me dio COVID en algún punto del embarazo. Pues bueno, el embarazo transcurre súper normal, más allá de que lo único era que mi esposo no podía entrar a las consultas ni a las ecografías, entonces nos tocaba por videollamada, pero pues esto era relacionado con el COVID. Todas las ecografías salieron normales, todo sale bien. Llega la semana 34 del embarazo y yo me enfermé y no me sentía bien y bueno, estaba enferma del estómago, en fin. Llega la noche, un miércoles en la noche, esas son fechas que uno no se le olvida nunca. Un miércoles en la noche yo me acuesto y le digo a Arturo, mi esposo, no estoy sintiendo tanto a Mati, pero como estaba enferma, yo no sé si está relacionada una cosa con la otra. Mm, en ese momento nosotros teníamos dos perritos. Una de ellos es, ella es muy independiente y duerme en su cama. Sus camas están en el cuarto, pero duerme en su cama. Y ella se me hace al lado y me empieza como a llorar para subirse a la cama conmigo. Y se me pega y eso es algo que ella nunca hace. Yo me paro en la mañana y digo, no estoy sintiendo mati casi, estoy muy preocupada, esto de Nuna me preocupa, porque además mm, los perritos tienen un cambio inmediato de personalidad cuando uno está embarazado. Es más, con mi segundo embarazo, eso fue lo que me hizo sospechar. Eh, y vamos al hospital, 6 de la mañana, es un jueves de la mañana, le escribo a mi jefa, le digo, oye, me voy al hospital. Listo, listo, perfecto, no te conectes. Eh, Llego al hospital, me dicen, hay latido, y yo respiro. Ok, listo, hay latido. Pero no sabemos por qué no hay movimientos. Me mandan a desayunar, obviamente yo no había comido nada. A mí la ansiedad y el estrés y el susto, todo me cierran el estómago, entonces yo no había comido nada. Me mandan a desayunar, como bajo otra vez a hacer una cosa para medir los movimientos del bebé. Eh, Me dicen, no, nada, hagamos una ecografía. Hacen la ecografía y ahí se dan cuenta de que hay un crecimiento en la base de la cabeza y de que en efecto no hay movimientos y el latido está empezando a bajar. Y ahí me dicen, te vamos a hacer una cesárea ya. Obviamente yo estaba cero preparada, yo no me fui con bolsa de nada, o sea, nada, cero, cero, cero. Yo no era lo que esperaba, todavía faltaban 6 semanas. Me acuerdo que tenía esmalte en las uñas y tenía hasta así 2 enfermeras quitándome el esmalte de las uñas. Me acuerdo, o sea, me acuerdo fragmentos de cosas desde ese momento hasta que Mati nace. Hay muchas cosas que yo, Se borró. Mati nace, sí, él lo sacan y no llora. Al rato llora. Fue la primera y única vez que lo escuché llorar. Nunca le vi los ojos abiertos. Mi esposo sí alcanzó a verle los ojos abiertos. Me lo colocaron al lado, yo le decía que todo iba a estar bien, pero yo sabía que no. Um, pero pues este es el trabajo de una mamá, cuidar a su hijo sin importar qué. Mati se va, se va a la unidad de cuidados intensivos neonatal y yo espero en un cuartico en donde escuchaba a las enfermeras, en donde una de las enfermeras me dijo, si rezas suficiente, tu bebé se salva. Wow. Ya, sí, eso fue lo que te decía hace poco, o sea, son cosas que a uno le van marcando su proceso.
Entonces, mi relación con Dios siempre ha sido como compleja, pero ahí, nada, bien, recé, 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 recé y no se salvó. En fin, pasan 11 horas, unas horas horribles, horribles, o sea, es una cuestión que cada vez que entraba alguien al cuarto era, sí, es tensionante. Claro. Pasan las 11 horas y me dice una de las enfermeras por la noche, esa fue mi enfermera favorita, me dice, puedes ir a ver a tu bebé, ¿quieres ir? ¿Te sientes bien? Pues por lo que yo estaba con Sara y yo, ya, vamos, ya. Em, Cuando llegamos, la pediatra empieza a hablar, 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 hablar. Y uno, al ser psicólogo, entiende perfectamente todo del cerebro, ¿sí? O sea, yo soy psicóloga, tú me explicas lo que me estás diciendo y yo entiendo lo que me estás diciendo. Y en ese momento yo entendía todo lo que ella me estaba diciendo, pero yo solo pensaba, todo lo que ella me está diciendo es un mal pronóstico. Entonces era como la maestra Charlie Brown, ella estaba guau, 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 porque yo estaba en mi cabeza Cabeza. solamente como, ya con lo primero que me dijiste, o sea, el pronóstico no es bueno, ¿no? Mm, pasa todo esto y ella dice, pueden entrar, pero no lo pueden tocar todavía porque que es uno de los problemas con Mati era que el cerebelo no funcionaba y entonces no había regulación de temperatura, no había regulación de respiración. Bueno, en fin, todo lo que viene con que el cerebelo no funciona. Sí. Eh, Cuando entramos, Mati está en un paro cardíaco. O sea, uno de mis detonantes es el pi, 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 pi. Claro. Yo agradezco que estuvimos allí para sus últimos momentos, lo acompañamos. Me acuerdo que la enfermera me decía, no, no importa, no te tienes que poner nada, lo puedes cargar. Y ella me decía, pues que me habían dicho, yo le digo, me habían dicho que no lo podíamos cargar. Y ella me dice, sí, no, pero ya eso no importa, lo puedes cargar. Yo digo, o sea, realmente mi cerebro ahí dice, claro, sí, ya se está muriendo. Am, y en efecto, así fue. Estuvimos allí los últimos momentos. Es ver morir a alguien, pues, te cambia la vida y ver morir a tu hijo es algo que es un pre y es un post. Mm, hay cosas que me marcan de los recuerdos. Sí, escuchar a mi esposo decir mi bebé, mi bebé, mi bebé, es algo que nunca se me va a olvidar. Um, Cuando lo cargué la primera vez, yo no esperaba que fuera tan grande y tan pesado, por lo que fue prematuro, ¿no? Pero se sentía como un bebé perfecto y yo lo recuerdo como un bebé perfecto y sano. Su carita estaba rosadito, grande, era igualito a mi esposo. Y ahí te empiezan a hablar. Entonces, que si quieres hacerle una autopsia, que necesitamos saber, que si ustedes quieren tener otros hijos, que yo siento, o sea, yo dije que sí a todo porque a pesar de todo, yo siempre soy una persona lógica y racional y yo necesito tener respuestas. Pero en ese momento, yo siento que no es el momento y si yo pudiera darles una capacitación a esas personas basada en mi experiencia, les diría, miren, ustedes tienen que esperar a que la mamá y el papá entiendan lo que está sucediendo primero Claro. y luego digan lo que tienen que decir. Claro. Eh, entonces, bueno, yo dije que sí, me tocó escribir una carta a mano, así, o sea, darle mi bebé que se acaba de morir a mi esposo para yo escribir una carta a mano en donde doy permiso, donde yo autorizo que le hagan una autopsia a este bebé que se acaba de morir. Uno de los médicos luego me dice, el genetista me dice luego como, pero no le hicieron exámenes de genes. Me dice, la próxima vez sería buena idea. Y yo, ok. Oh, Anyway, en fin, entonces, em, muy violento todo eso. todo es muy violento. Solo que uno no se da cuenta porque uno está en el dolor, ¿sabes? Y Aleja, a mí no me fue mal. Las historias que yo escuché en el círculo de mamás durante mi tránsito del primer año de duelo, a mí no me fue mal.
A mí me trataron bien, a mí me trataron con respeto, pero hay mamás que les tocó esperar en un pasillo porque iban por la EPS en un pasillo con su bebé muerto mientras todo el mundo los veía. Pero, Yo estaba en un cuarto privado, en donde lo más difícil era que abrían la puerta y escuchaban, claro, lo ponen a uno en el mismo piso de las otras mamás. Entonces te toca, abren la puerta y escuchas a los otros bebés llorando y gritando. Pero eso fue lo más difícil para mí. Imagínate estar tú sin tu bebé rodeada de mamás que acaban de tener su bebé y están ahí el bebé llorando, dando de lactar, en fin. Eso es bueno. El segundo día, eso fue a medianoche, entonces pues obviamente no dormimos, en fin. Al otro día, una de las cosas que rescato es que mi ginecólogo no me pudo atender la cesárea, pero el otro día llega a revisar cómo estaba, cómo me sentía, a darnos el pésame, se sentó y lloró con nosotros, ¿sabes? Muy humano. ok. Versus, y me dijo algo que yo necesitaba escuchar y él me dijo, no hay nada que tú hubieses hecho que cambiar el resultado. Wow. La Eso culpa. para mí, sí, la culpa es como, se enfermó, culpa, Mm. ¿sí? Yo debí haber venido antes, sí, él me dijo, no hiciste nada, lo hiciste todo perfecto, todo lo hiciste perfecto. Pero pues él venía con algo que no nos habíamos dado cuenta y no fue él. O sea, esto, las ecografías de Mati pasaron por unos 10 médicos después y todos me dicen, no entendemos cómo no se vio todo, porque era una cuestión congénita muy severa. Y ellos decían, yo, nadie entiende cómo no se dieron cuenta antes. Pero bueno, pero en el hospital la atención sí fue, hubo gente muy empática, muy respetuosa del proceso, um, como gente que no, sí, como gente que me quería obligar a comer, porque entonces cuando te toque lactar, señora, mi hijo se va a morir. ¿Qué voy a lactar de qué? Como las enfermeras que le dijeron a la psiquiatra que estaban preocupadas de que yo estuviera llorando tanto. Como, sí, esta es una historia que yo cuento siempre y todo el mundo hace la misma cara porque es como, Mm. obviamente va a llorar, Obvio. ¿no? Y odio ir en contra de mi propia profesión, pero la psiquiatra fue mucho más empática que la psicóloga. La psicóloga no estaba equipada para manejar lo que me estaba sucediendo. Entonces, mm, la psiquiatra se me sentó al lado, me miró a los ojos, me agarró la mano, me dio, la psicóloga estaba parada allá en la esquina mientras hablaba y me daba un discurso. Am, lo único que le agradezco es que me puso en contacto con la fundación que me apoyó, pero, pero fueron unos días muy difíciles, además de que no te dejan ir de la clínica cuando se muere tu hijo. En estos casos, en una clínica que por lo menos está consciente de la situación y tiene algún tipo de protocolo para esto, porque lo que me decían de la fundación es que la gran mayoría de las subclínicas, me dijo, tú tuviste suerte, la mayoría de las clínicas no tienen ni un protocolo, ni medio protocolo. No te dejan ir por salud mental, no por salud física, sino por salud mental, y como tu salud mental va a afectar tu salud física, sobre todo en mi caso que fue una cesárea. Cuando me ve la psiquiatra es cuando ya me dan de alta porque la psiquiatra me dice, pues tienes los recursos, eh, estás en la mala, pero pues tienes que estar en la mala ahorita, pero no hay nada que yo vea que me preocupa, te vamos a dar de alta. Ok. Listo. ¿Y esos días cuántos fueron, Mari, en el hospital? Tres, 4 días, 4 días, Ok. 4 días. Desde el momento, pues desde la admisión, que ya es como por la tarde, hasta yo salí jueves, viernes, a un domingo salí yo de la clínica. Ok. Yo ya estaba desesperada, yo ya no quería ir, porque no tenía en la cabeza lo que significaba llegar a mi casa y encontrarme con la cuna, con la ropa de Fede, perdón, de Mati, todo lo que significaba eso, ¿no? Mm, Fabi, que es un ángel en nuestra vida, es la persona que nos ayuda con todo en la casa, ellos y mi esposo,
Ellos guardaron todo, desmontaron todo. Y a mi esposo también le tocó muy duro y eso tampoco se habla en este duelo, ¿sabes? No Total. se habla del poco acompañamiento que hay para los papás en duelo. Porque si para la mujer hay poco, para el papá es menos Menos. todavía. Entonces, bueno, empieza un proceso muy horrible, muy duro, muy doloroso. Te decía ahorita, yo siempre he sido lógica, racional y proactiva, lo cual no sé si es bueno o malo en ciertos momentos, pero en este momento fue, yo llegué a la fundación a la semana de que Mati había muerto y Ángela, que es la líder, la fundadora, mm, por la pérdida de su hijo también, me decía, nunca nos había llegado una mamá tan rápido, ¿no? Como tan temprano. Eh, ¿Tú estás segura? Yo no sé si tú estés lista para iniciar sesiones. Y yo sí, yo ya estoy lista. Yo necesito empezar ayer. Ujú. Mm, yo siento que eso es la psicóloga a mí, como esa necesidad de ir procesando mis emociones y no lo quiero hacer sola porque yo sé que esto es muy difícil solo, entonces necesito acompañamiento. Ok, Em, los primeros meses, pues comer, bañarme, era, ese era el logro del día. claro. ¿Sí? Hoy comí, hoy me bañé, hoy me paré, pues además de que con una cesárea igual sí o sí te toca bañarte y pararte y cuidarte. Em, y así va avanzando uno, sí. Y la cosa es lo que tú decías hace poco, como esperan que un año tú cumpliste y ya, pero no, no es como que primer mes duro, segundo mes no tan duro, no, eso es así. Ujú. Entonces, Mati nace y muere en marzo, 2 meses después, ¡pum!, Día de la Madre, Mm. ¿sí? 2 meses después, donde yo ya siento que empiezo a respirar, donde yo ya me empiezo a sentir un poco, que puedo ver televisión otra vez, puedo abrir un libro, puedo, viene el Día de la Madre. Un mes después, el Día del Padre. Eh, ahí me dieron mi licencia de maternidad completa, es más extra porque pues él nació prematuro. Y esto es algo que a mí me frustra mucho. A mí me dieron la licencia de maternidad porque Mati nació vivo. Cuando la muerte es gestacional, no te dan la licencia de maternidad completa, Ok. sino te Wow. dan una licencia de duelo que son 2 semanas, creo. Como si en 2 semanas O la- ya. exacto. Mm, para mí fue un reto todo, porque además yo trabajo con niños, entonces ese año tenía 3 Matías. Eh, y todo este tipo de cosas son, yo siento que sí, son retos, pero también fue lo que me impulsó y me fue como hacerme confrontar con toda la pérdida, con todo el dolor, con todo el duelo. Yo tuve, sí, porque además Mati como nace en marzo, yo agarro, conecto de una vez con las vacaciones Claro. y yo no vuelvo hasta agosto, ¿sí? Entonces marzo, abril, mayo, junio, julio. 5 meses tuve yo de licencia para mi duelo, para sentir, para llorar, para patalear, para volver. Yo vuelvo al trabajo y pues veo niños a los 6 meses prácticamente de que Mati muere. No puedo imaginar tener que haber vuelto 2 semanas después, a pesar de que lo pedí y me dijeron que no. Mm, ¿Cómo así? yo les dije que si me dejaban volver a trabajar, que yo firmaba lo que tuviera que firmar. Y ellos muy queridos y nunca se me va a olvidar y yo los tengo en mi corazón, por eso me dijeron, no, ¿qué quieres que hagamos por ti? Nosotros te ayudamos en cualquier otra cosa, pero no en eso. Ok. ¿Y hoy en día crees que fue lo mejor? Absolutamente, absolutamente. Yo lo que estaba intentando era volver al trabajo para ocupar mi mente y no sentir, pero este es un duelo y todos los duelos y en general todas las situaciones emocionales, uno tiene que atravesar la emoción para poder salir adelante. Y es un privilegio lo que yo tuve, yo lo veo así y yo lo acepto y estoy muy clara de que es un privilegio poder haber tenido 5, casi 6 meses
para duelar a mi hijo, para llorar, para escribir, para sentir, para crear a través de ese dolor. mm, es un privilegio horrible, doloroso, me acuerdo y es acá, ¿no? Pero es un privilegio al fin y al cabo. Claro, claro. Ok, Mari, y en esos momentos, hoy, ya después de los años que nos cuentas que han pasado, ¿cuáles fueron como los salvavidas en esos meses tan difíciles que pasaste? La Mariana de hoy, ¿cuáles logra identificar? Mira, los salvavidas, y yo siempre digo lo mismo. A quien sea que me pregunte en redes sociales o fuera. Ángela, de la Fundación HIC, es la persona a la que yo digo, ella es la razón por la cual yo estoy aquí parada hoy. ¿Sí? Ese acompañamiento de otra mamá en duelo, ellos le dicen dulas del duelo. Ese acompañamiento de decirme, no te estás volviendo loca, es que esto duele así, esto es así de difícil, está pasando por un duelo, porque además uno piensa un montón de cosas horribles, Aleja, o sea, yo pasaba por la calle y yo decía, porque esa señora que está en la calle sí tiene a su bebé sano y saludable y yo que me tomé absolutamente todas las vitaminas no puedo tener al mío acá? Y entonces es el dolor de ver eso y la culpa tan grande de haber pensado eso, Claro, ¿sabes? Porque como así que yo me voy a poner a pensar esas cosas tan feas. Entonces eso y ella me decía, es normal, es parte de este duelo, es una cuestión que uno deja sí, de ser tú dejas de ser tú, porque el duelo es muy grande y es una cosa de que hay envidia, porque esta persona sí tiene su bebé y yo no, y es normal, ¿sí? Pero si uno no lo habla, si a uno no se lo validan, si se queda dentro y yo siento que cuando lo dejamos por dentro, lo que hacemos es, le hacemos espacio para que crezca y para que ahí sí te enloquezca y ahí sí claro. te sientas peor. Entonces, mi primer salvavidas es eso. Yo siento que si alguien está pasando por esto, el acompañamiento es fundamental, fundamental. Lo segundo fueron las personas que me hicieron un espacio seguro, Ok, ¿sí? Si yo les decía, mira, hoy no quiero hablar más de cómo me siento, cuéntame de la pelea que tuviste con tu novio y ya, ¿sí? O tenía unas amigas que nos dejaban comida en portería todo el primer mes. Nos hacían wow. comida, una bolsota de esas de mercado, nos dejaban la comida en portería y me escribían, Marilla, te dejamos la comida allá abajo. Y se iban, o sea, si respetaban ese Y espacio. se iban. Y esa fue la única forma que nosotros nos alimentáramos por un mes, porque además uno no quiere comer. Entonces ellas nos hacían, no sé, un platico de sopa. Y un platico de sopa para una persona era lo que entre él y yo nos comíamos, ¿sabes? Nos hacían brownies, nos hacían dulces. No, ellas son Mm. salvavidas número 2. La red, la tribu, Eh, digámoslo. es que es eso el problema. El problema en la maternidad en general es la falta de tribu, ¿sí? Y en el duelo que nadie quiere hablar, nadie quiere tocarlo, es eso, ¿sí? Y del colegio también. No, es que de verdad nos salió una comunidad tan bonita de esto, o pues no nos salió, ya estaba, la vimos, la Ujú. hicimos presente, hizo presente. Los papás del año anterior nos recogieron y nos mandaron a hacer una cesta llena de cosas para manejar el duelo, más lindo. Los papás del año que yo estaba recogieron plata, recogieron de todo, porque además uno no piensa eso, pero pues obviamente yo no le tenía un plan funerario a mi hijo y ahí se va un montón de plata. Entonces, mire, la red, la comunidad fue lo que nos salvó. Ese es el salvavidas número 2. Y el salvavidas número 3 es lo que te decía hace poquito, el navegar y atravesar la emoción, el obligarme muchas veces a llorar, a gritar, a pelear, a decir las cosas oscuras que le pasan a uno por la cabeza cuando está en ese momento de dolor, de envidia, de rabia, de culpa. Ese es mi tercer salvavidas. Y el haber tenido la persona que me escuchara y el espacio seguro, la tribu, fue lo que me permitió eso, expresar mis emociones.
Ok, wow. Y tú decías algo, Mari, también clave, que creo que es súper valioso que lo toquemos en este espacio y es tu esposo, cómo lo vivió él, su parte de duelo, de dolor, diferente al tuyo, pero estuvo ahí Sí, completamente. sí, Cómo sí, sí, fue eso sí, para sí. ustedes? Pues mm, mientras yo estaba en el hospital, echando para atrás otra vez, mientras yo estaba en el hospital, a Arturo le tocó hacer lo de llevar a Fede para la autopsia, luego lo de la cremación. Perdón, a él le tocó hacer lo de la autopsia, lo de la cremación, desarmar el cuarto de Mati, un montón de cosas que yo no tuve que hacer gracias a él. Em, y en ningún momento alguien le preguntó, oye, ¿cómo te sientes? Entonces, lo que se volvió fue, a mí me pareció bonito, yo era su red de apoyo y yo era la que al final del día le decía, ¿cómo te sientes hoy? Del 1 al 10, ¿en qué momento, en qué estás hoy? ¿No? Intentando no ser tan psicóloga, pero sí hacerle ese espacio porque yo sabía que nadie más se lo estaba haciendo. Y a Claro. veces lo que pasa con este dolor es que uno se vuelve un poco egoísta porque es tan grande que uno no tiene espacio para pensar en la otra persona. Pero mira, las estadísticas de los matrimonios o las relaciones que se pierden después de la pérdida de un hijo son extremadamente altas. Sí. Y yo creo que eso es lo que hace que se pierda, que uno entra en modo supervivencia y se olvida del otro. Sí. Entonces, al final del día, era yo la que le preguntaba cómo estaba. Nosotros además tuvimos una sesión de acompañamiento en pareja. Y creo que eso es importante porque Ángela me dijo como, es que tú no eres la única que está sufriendo, Sí. ¿no? Y yo ahí me di cuenta de que estar en modo supervivencia no era suficiente, porque además yo había escogido modo supervivencia y había escogido vivir, era por él, Claro. por Arturo, ¿sí? Entonces tenía que no solo sobrevivir, sino vivir. Y ahí empezamos a hacer planes otras. Y planes no es, vámonos de rumba, no. Sí. Planes es, oye, cocinamos la cena tú y yo juntos. Oye, ¿cómo te sientes hoy? Oye, si le hacemos una carta a Mati entre los dos. A mí me gustaría que le prendiéramos una velita todos los días, que hasta hoy hacemos. Sí, empezar a crear juntos otra vez. Sí. Porque la realidad es que nadie más lo va a hacer y a nadie más le duele como le duele a él. Y eso era lo que yo necesitaba estar recordando todo el tiempo, ¿sabes? Que sí, o sea, es un dolor que no me cabía adentro del cuerpo, Sí. pero que a él tampoco. Sí. Él además hizo acompañamiento con la fundación y había un círculo de papás al que él iba también. Ok, él Entonces, también se sí, permitió ese sí, espacio y lo buscó. sí, exacto. Y eso es clave, porque una cosa que yo escuchaba mucho en el círculo de mamás era, es que yo estoy sufriendo, pero él no. Puede ser que sea cierto que la otra persona no está sufriendo tanto como uno, porque también he escuchado eso, o sea, y Arturo lo escuchaba también en sus sesiones de papá, pero muchas veces es que ella está sufriendo. ¿Cómo me pongo yo a llorar? ¿Cómo me pongo yo a pedir ayuda si ella no para de llorar? Y es que a Arturo le preguntaban cómo está Mariana, Ujú. Claro. a él no le preguntaban cómo estás tú. Entonces, por eso te digo, cuando él llegaba a la casa a trabajar, él me decía, es que no, sí, no, me preguntaron que cómo estuviste tú, que cómo te sientes y tal. Y yo, ok, ¿cómo estás tú? Que si nadie más te lo va a preguntar, yo sí te lo preguntaba. Claro, porque él, me imagino, obviamente por todo lo legal y en fin, volvió a Mm, trabajar. El tema de licencia, el tema de este duelo que hablábamos ahorita, probablemente no lo tuvo. ¿Cómo fue eso para él? ujú. No, a él le tocó volver a trabajar de una vez, porque además él estaba, en ese momento era con su empresa, entonces ahí no hay licencia de Mm, paternidad. claro, Ellos le dieron un espacio, como los otros socios les dieron un espacio, pero en realidad era un espacio en donde estábamos acostados llorando, lo que sea, y el teléfono. Entonces es completamente distinto. Y en general la licencia de paternidad en Colombia.
un chiste, son 2 semanas, Sí. pero yo agradezco mucho, ¿sabes? Y nosotros somos más fuertes ahora, somos una relación sólida. Nosotros tenemos 7 años juntos y yo siento que son 20, porque esto con Mati es una prueba muy grande que muchas parejas no tienen que pasar. Pero yo digo a mis amigas cuando me dicen que están solteras, me dicen como, ¿qué? ¿Cómo sabes tú que Arturo es? Y yo, porque es la persona que me sostiene en momentos difíciles. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Uno tiene que saber que esa persona ahí es la persona que va a estar cuando las cosas se vienen abajo. Mm, Pero construir un equipo no es fácil. para nada. Y eso es lo que uno tiene que buscar en una pareja. ¿Cómo vamos a construir un equipo entre tú y yo? Mm. Y además a través Y del cómo, dolor, en su caso. exactamente. Y nosotros siempre fuimos un equipo sólido. Y yo me acuerdo que lo primero que yo le dije a Arturo cuando salimos del hospital fue, vamos a estar bien. No sé cómo, no sé cuándo, pero vamos a estar bien. Wow, wow. Y justo en esa línea, Mari, de su relación que ha atravesado, yo diría que es la prueba más difícil de relación en pareja, me atrevo a Hmm. decir. Em, Después de que pasa este tiempo, ¿cómo empiezan ustedes o cómo empieza a llegar ya Fede o la idea de Fede a sus vidas? Porque eso es todo otro proceso que yo sé que nos daría para todo Sí, otro episodio, pero como para entender un poco ese tránsito, ¿cómo ha sido esa parte para ustedes o cómo fue? primero, como lo que tenía Mati era congénito, no fue una pérdida por su muerte, no tuvo que ver que yo me caí, no, sino fue algo congénito. Primero viene un montón de exámenes genéticos, vienen los resultados de la autopsia, mm, la lectura de todos esos resultados que te digan, sí, sí puedes tener un embarazo otra vez, sano, saludable. Esto fue una malformación que se dio el momento y es un caso de 1 en 250.000, una cosa así era. Ok, listo. Entonces ya por ese lado nos dieron el check como a los 4 o 5 meses después de que Mati muere. Mi ginecólogo me dice, mira, por mí puedes quedar embarazada otra vez mañana, pero yo no creo que estés lista, ¿sí? Físicamente, tu recuperación de la cesárea fue perfecta, tú estás saludable, todo con los resultados ha sido muy positivo, pero pues ha pasado muy poco tiempo, démosle un tiempo. Y en efecto, o sea, yo solamente, lo que te he dicho ya varias veces, a mí me gusta saber, a mí me gusta saber, ¿sí? Y entender. Entonces, cuando yo hago un montón de preguntas, no necesariamente quiere decir que quiero hacerlo ya, simplemente quiero entender que cuando yo esté lista, voy a poder tomar la decisión sin tener que revisar todo eso. Por eso fue que lo hice tan rápido todo. Mm, finales del año en donde Mati muere, nosotros decimos, ok, ya estamos listos para empezar a intentar. Porque pues igual eso no es algo que sucede a la semana, ¿no? Entonces, y quedamos embarazados 1 año y un poquitico luego de que Mati muere, que era como lo que nosotros esperábamos, que pasara el primer año de Mati primero. Este segundo embarazo fue completamente distinto porque ya no era en pandemia, yo ya no lo podía esconder en el colegio. Me acuerdo que la gente me decía, como, ¿tú estás embarazada otra vez? Sí. Fue un embarazo que fue tranquilo. Yo hice todo el ejercicio que tenía que hacer. Yo me acuerdo que todo el mundo decía, ¿cómo así que estás levantando pesas? Y yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer desde afuera para que este embarazo sea saludable, tranquilo. Me dio COVID, me dio amigdalitis con fiebres de 40, lo cual en un embarazo es peligrosísimo para el bebé. Am, Se me olvidó tomarme vitaminas prenatales, etcétera. Y ahí está Fede, ya tiene casi año y medio. Mm, Fue extraño estar en el mismo lugar donde nació Mati. Yo me acuerdo que yo estaba como plana emocionalmente, lo escuché llorar y ok, listo, ya, nació, lloró, está bien.
pero yo seguí plan emocionalmente como hasta que nos fuimos al cuarto y ya estuvimos él y yo solos. El man es un cuento, es súper divertido, es chistoso, ¿no? Es complicado a veces, sobre todo cuando veo, porque además el universo te va poniendo esas cosas en la vida para que tú vayas enfrentando esas cosas duras. Y justo mis vecinos tienen unos chiquitos de 4 años y 1 año y medio, 2 niños además. Ese tipo de situaciones ya no es tan duro, pero sigue siendo difícil para mí de enfrentar, de lidiar, de ver. Como te digo, el duelo no se va, el duelo se transforma. Los primeros días era muy difícil ver todo lo que pudimos haber vivido con Mati y no pasó, pero al mismo tiempo estar agradecida de que lo estamos viviendo con Fede, pero al mismo tiempo sentirme culpable de no le estoy haciendo espacio porque estoy tan cansada que se me olvidó prenderle la velita a Mati y ¿no? Y es aprender a transitar esas dos maternidades como de las estrellas o del cielo, cada quien le dice como quiera, y de la tierra, de hacerle espacio a mis hijos, de honrar la vida de mis hijos. Eh, es complicado, sobre todo al principio, ya pues, lo que te digo, Fede tiene 1 año y medio, ya hemos aprendido a transitar muchas cosas, yo siempre le tengo flores acá, entonces, por ejemplo, ayer le estoy enseñando a él a que me ayude a organizar las flores, de crear esos espacios en donde físicamente no van a poder estar juntos, pero que él tenga claro que hay un hermanito, que no quiere decir que Fede es menos querido que Fede, no, todo lo contrario, Fede, o sea, yo agradezco que él está acá, yo agradezco que él es sano, agradezco que es pilo, agradezco que es chistoso, que le gustan los libros, pero eso no quita el dolor de yo debería tener dos acá. Claro. Entonces, aprender a transitar eso ha sido nuevo en mi maternidad, Mm. pero creo que ya lo tenemos más tranquilo, ya no me da tristeza cuando veo dos hermanitos, sino ya lo veo como parte de la vida. Y eso es lo que va sucediendo. Uno va integrando esas nuevas fases y uno va integrando en su vida ese nuevos retos del duelo, mm, porque no van a parar. Entonces, tiene que haber alguna forma en que tú puedas vivir tranquila y vivir feliz con ese huequito en el corazón. Ujú. Totalmente. Y tú dijiste una frase, Mari, ahorita, y creo que puede casi que resumir mucho de lo que hemos hablado hoy, es que dice algo así como, ya no me duele tanto, pero no significa que no sea difícil, ¿no? Esta ambigüedad un poco del duelo, ¿qué es eso? ¿No? Es, no se me olvida y no se va esto que siento, pero ya puedo vivir, ya puedo hacer espacio a Exacto. otras cosas. Y en esa línea, Mari, me gustaría que para ir cerrando, tú pudieras, de lo que obviamente has vivido y sé que desde la psicología también, si hubiese como un mensaje, algo que para una mamá tal vez que está atravesando este proceso, que le pudieras decir qué podría ser eso que tal vez te hubiera gustado recibir a ti en el momento y no estuvo. Mm, mira, es sencillo. Es, es muy difícil, duele muchísimo, pero si te enfrentas al dolor, si atraviesas el dolor, vas a sobrevivir. Y no solo vas a sobrevivir, vas a querer vivir otra vez. Ok. Que yo no podía creer que yo iba a querer vivir. O sea, que iba a estar acá, pero yo sentía que iba a estar acá como un ente que se mueve y va a las cosas y hace lo que debe hacer y tararara. Y el pensar, y eso no tiene nada que ver con Fede, por eso te digo que el arco iris debe ser otra cosa, pero el mensaje debe ser que el arco iris es uno, que esa reconstrucción de esa nueva persona te va a hacer querer vivir. Wow. Muchísimas gracias, Mari. Creo que ha sido completamente valioso tu experiencia vivida. Sé que ahora tu misión de vida y obviamente es parte también de lo que te quería preguntar, cómo te pueden encontrar a ti. Actualmente tú te dedicas también a acompañar a mamás. Contanos un poquito de cómo alguien te puede encontrar a ti si necesita ese acompañamiento también.
Sí, en Instagram estoy como Mente Contigo, todo junto. Am, y la idea es esa, es acompañar a las mamás que están en el proceso de duelo, en la maternidad o en el proceso de crianza, sobre todo después del duelo, ¿sí? Porque es otro tipo de crianza. Yo he observado muchas cosas que yo digo, uf, el duelo de verdad nos afecta mucho, no solo en este dolor, sino en cómo actuamos con nuestros hijos. Entonces, esa es mi meta, esa es uy, es lo que Mati me trajo. Que eras una misión de vida que has transformado también ese dolor en esta misión. Mm. Y es que es eso, yo solo decía antes, no todas las mamás van a crear una fundación, no todas las mamás tienen que volverse psicólogas y acompañar no, cada mamá encuentra cómo va a honrar la vida de su hijo. Esa es la mía, sí, Mente Contigo es la forma en que yo honro la vida de Mati por todo lo que aprendí, por todo lo que me impulsa a hacer, pero cada quien tiene una forma de hacerlo desde su corazoncito y desde sus necesidades. Totalmente, totalmente. Perfecto, Mari. Entonces ya saben cómo encontrarte. Mil gracias por el espacio, por tu historia. Como te decía, es un honor en verdad tenerte y escucharte. Espero que también todas las mamás y personas en general que nos escuchen se lleven también el pedacito de todos estos aprendizajes. Y para cerrar el espacio, Mari, vamos a hacer el último sección del podcast, que es estas preguntas rápidas de las emociones. Entonces, la idea es que simplemente respondas Listo. lo que primero se te venga a la cabeza. ¿Listo? Ujú. Perfecto. Si cada emoción tuviera un color, ¿cuál sería tu paleta de colores en este momento de tu vida y por qué? Ok, en este momento de mi vida es cansancio, que es como celeste, felicidad, que es amarillo, ya sabemos. Y yo le sigo haciendo espacio a la tristeza, yo creo que la tristeza es súper importante, entonces es más azul oscuro. Si Hollywood hiciera una película sobre tus emociones, ¿cuál sería el género de la película? De esas tragicomedias, pero sí, o no, de esas comedias oscuras, esa es la que sería. Si la alegría fuera un sabor, ¿cuál sabor sería para ti? Chocolate, obvio. Si el asco fuera un olor, ¿cuál olor sería para ti? Ugh, la baba. Si la ira tuviera una textura, ¿cuál textura sería para ti? De las piedras, sí. Si el miedo fuera una imagen que pudieras ver, ¿cuál sería para ti? Mm, Sería ese momento cuando me dicen que las cosas no están bien con Mati. Si la tristeza fuera un sonido, ¿cuál sonido sería para ti? ¿Sabes? Si la tristeza fuera un sonido, una, sería como la lluvia. Sería la lluvia y el viento. Perfecto, Mari. Mil gracias de nuevo por el espacio. Ya saben dónde encontrarte. Gracias por compartir tu historia y ojalá nos veamos en otro episodio. Gracias, Aleja. Muchas gracias por tenerme. Gracias por hacerle espacio a Mati. Que tengas un muy buen día. Gracias. Gracias por escucharme. A ti. Chao. Adiós. ¿Quieres seguir desarrollando tu mundo emocional? Recuerda que puedes iniciar tu proceso terapéutico en Refugio visitando nuestras redes sociales o página web para mayor información.